El problema es que cuando nuestras circunstancias se vuelven tan protagónicas, le empiezan a dar forma también a nuestra fe. Específicamente le empiezan a dar forma a lo que significa venir a caminar con Dios o a conocer a Cristo. ¿Cierto? Nuestras circunstancias, los que nos trajo al Señor, muchas veces le empieza a dar forma a lo que es y lo que significa, especialmente lo que implica caminar con Dios. ¿Y por qué eso es un problema? Porque la verdad, queridos, si básicamente la predicación de la palabra del Señor y de su evangelio fuera, pues, ven que Dios puede sanar, que Dios puede transformar, que Dios puede traer paz, que Dios puede traer gozo, esperanza, vida. Es decir, básicamente como algunas personas dicen, como ven por tu milagro, pues ¿quién no quiere eso? ¿Sí o no? Dígame dónde firmo. Porque yo necesito, usted me dice que Dios me va a dar eso, entonces venga, dígame qué hay que hacer. Y de una. El problema es que muchas veces las formas en que llegamos al Señor y las circunstancias que nos llevaron a conocer del Señor, cuando se convierten en el todo de nuestra fe y en cómo comprendemos qué significa caminar realmente con Cristo, caemos en el riesgo de una gran distorsión. Distorsión que normalmente se da cuando quizás esa circunstancia inicial que te trajo al Señor vuelve y aparece en tu vida de otra forma. O si tú viniste porque el Señor iba a darte como una vida plena de tranquilidad, sin problemas, y viene uno, ahí es donde uno naturalmente le levanta la mano a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Porque decíamos también, y creo que tiene que ver mucho con nuestras distorsiones, porque las circunstancias que nos trajeron al Señor no deben ser como el todo de nuestro entendimiento teológico y de las implicaciones que tiene seguirlo a Él. Hoy yo quiero que a través de este texto podamos vivir como tres cosas en particular. La primera, si tú has venido años caminando con el Señor, o si hoy por primera vez estás acá, yo quisiera que hoy pudiéramos, tanto los más viejos como los más recientes en llegar, que entendamos de manera correcta qué es el llamado del Señor. Que lo entendamos. Porque no hay nada peor que esas expectativas no aclaradas. ¿Cierto? Que uno como que, ay, pero yo esperaba que, o sea, pero yo te la prometí. O, ¿cierto? Que entendamos qué es el llamado del Señor. Segundo, que nosotros, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, nos examinemos si realmente estamos en la fe. ¿Ustedes sabían que la Biblia invita a eso? A que uno se examine a ver si eso que uno dice creer, si es real. Que nos examinemos en la fe. Y la tercera, que podamos, a la luz de lo que vamos a estudiar, responder adecuadamente al llamado que nos hace Dios hoy. Porque si algo es claro para todos nosotros, es que Dios es un Padre que siempre está llamando. ¿Cierto? Siempre está llamando. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a estas tres cositas? Amado Señor, gracias por darnos el regalo una vez más de poder tener tu palabra para guiarnos, para iluminar el camino, para iluminar nuestro entendimiento, para iluminar nuestro corazón. Señor, comenzamos diciendo que muchas veces en el Día de Madres siempre hay como esta contrición, como este arrepentimiento, y siempre en el corazón de una mamá hay un deseo de que los hijos realmente se vuelvan a ella, que realmente cambien su caminar. Y Señor, este texto nos va a llevar a sentir ese corazón, tu corazón paternal, que llama y llama y llama a hijos a volverse, pero no tanto en las expresiones grandilocuentes que a veces tenemos en nuestras oraciones, sino volvernos de todo corazón. Yo te pido que hoy tu Espíritu nos lleve a entender bien
¿Cuál es el llamado que nos haces? El regalo, pero también las implicaciones de este. Que nos examines profundamente para ver si realmente estamos caminando bien, Señor. Tú sabes que nosotros nos engañamos mucho. Y si no es por tu espíritu, nosotros seguimos ciegos. Pero especialmente oro que, sea que llevemos años caminando contigo, o sea que recién estemos en esta búsqueda por ti, podamos hoy responder de manera adecuada. No con palabras, no con regalos, sino con un corazón que se rinde a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos, vamos a abrir Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Y como no estamos en la serie de Lucas, pues lo voy a ambientar un poquitico a Lucas, ¿cierto? ¿Quién es Lucas? Y resulta que Lucas es conocido como el querido médico, que caminaba también con Pablo. Y ustedes saben que Lucas escribió otro texto de la Biblia, otro libro de la Biblia, que es Hechos de los Apóstoles, que ambos son un solo libro que se separó. Entonces, ambos tienen el mismo propósito. Para uno encontrar el propósito de Lucas, uno se va al capítulo 1 y se da cuenta que Lucas quiere escribir la historia juiciosa y en orden, para alguien que le llama el excelentísimo Teófilo, en Lucas capítulo 1, versículo 3. Y para quien le escribe la historia de todo lo que ha pasado de la vida de Jesús y después en Hechos de la iglesia de Jesús. ¿Por qué se lo pone? Porque él quiere, dice el versículo 4, que Teófilo sepa la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Básicamente uno ve en el Evangelio de Lucas como un deseo de alguien que quiere afirmar la fe de otro hermano en la fe, de otro creyente, poniéndole toda la historia, no solamente en orden, sino que Lucas se esfuerza mucho por darle autenticidad e historicidad a la historia. Así que Lucas empieza a redactar en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Tracónite, y Lisanías tetrarca de Abilinía, durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás. Cogieron todos los gobernantes y, ¿cierto?, el emperador y cómo estaba dividida en las regiones, quiénes estaban. ¿Por qué tanto contexto histórico? Pues básicamente, a diferencia de los otros evangelistas, uno ve que Lucas tiene un interés en que él entienda en qué momento se dio y que hay una historicidad de este relato. ¿Listo? En ese momento viene la palabra del Señor y aparece la introducción de Juan, que es Juan el Bautista. Vino la palabra del Señor a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Aquí Lucas está ayudándole a Teófilo no solamente a entender en qué momento va a aparecer Jesús en la historia, sino que está hilando algo mucho más grande, porque a continuación Juan está haciendo una bisagra entre el Antiguo Testamento y todo lo que se había profetizado acerca del rey Mesías que iba a venir y cómo es que él entra en escena. Y la bisagra es justamente una profecía. Dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y todo collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación del Señor. Aquí Lucas cita, como todos los demás evangelistas, a Isaías 40, que es donde se cumple esa profecía de la voz que prepara el camino del Señor. Ahora, Lucas lo hace de una forma muy particular, lo vamos a ver en el desarrollo del pasaje, porque va a mostrarnos que no solamente se cumple un llamado, sino que
Lucas, a diferencia de los otros evangelistas que hablan acerca de Juan el Bautista, es el que más nos va a enseñar qué implica que este rey Mesías haya llegado. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a meternos en nuestro texto para estudiarlo, entendiendo de qué se trata el llamado del Señor. Lo primero es el mensaje. Ustedes han visto, bueno, yo tengo niños chiquitos, así que veo muchas películas de Disney, ¿no? En las películas de Disney, cuando aparece un rey y una reina, uno ve que en la caravana que hay grande, siempre hay alguien adelante que va anunciando la llegada del rey, ¿cierto? Siempre va anunciando la llegada del rey. Básicamente esa es la función de Juan el Bautista. Él está anunciando que aquel que por tanto tiempo se ha estado esperando, por fin llegó. Por fin llegó. Entonces él viene adelante con este mensaje. El rey ya ha venido. Él prepara literalmente el camino de Jesús. Él es como quien le tiende la alfombra roja a Jesús, ¿cierto? Y anuncia a grandes gritos, que la salvación que Dios había prometido ya estaba aquí, ya llegó. Ahora, para quienes de pronto se acercan por primera vez, quiero ayudarles a entender por qué esto era tan importante. Porque por años, constantemente, el Señor había mandado profetas a hablar de un Mesías que venía a salvarlos, que iba por fin a quitar esos gobiernos opresores, y los iba a levantar de nuevo como una nación, no solamente en prosperidad, sino también en paz. Es decir, lo que más anhelaba esa gente era que por fin llegara Dios, que iba a poner todo en orden, todo en orden. Así que esto era una gran noticia, este anuncio del rey. Este Juan va adelante diciendo: esa salvación que ustedes están esperando, esa ayuda oportuna, ese cambio total, ya viene, ya viene. Sin embargo, cuando empezamos a ver qué es lo que hace Juan y qué es lo que anuncia y qué es lo que hace, uno empieza a encontrarse con las implicaciones de la llegada del rey. Porque ven ahí en el versículo 3 que Juan se fue predicando por todas partes un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y nos dice que Isaías ya había dicho que él venía para preparar el camino del Señor, para que hagan sendas derechas. Eso suena muy raro, porque Juan está dando a entender que la llegada del rey tiene unas implicaciones. Que no es tanto como nosotros quizás a veces hemos predicado, que es: ven a Jesús, busca a Dios, ven por tu milagro. O al revés, recíbelo, ¿cierto? Recibe la gracia de Jesús, recibe la bendición de Jesús, recibe el amor de Jesús, recíbelo. Notan que cuando Juan anuncia la llegada de Jesús, ¿qué es lo que dice? Prepárate. Prepárate. ¿Y qué es eso de prepararse para Jesús? Es hacer las sendas derechas. Prepárate para Jesús. Prepara un camino a través de un ritual que quizás para nosotros es muy común, pero para ellos era algo un poco extraño. Porque el bautismo, ustedes han visto las películas de Semana Santa, ¿no? Que hasta Juan, vestido de piel de camello, un aspecto un poco como medio loco ahí, al lado de un río bautizando gente. Para los judíos de ese tiempo, quienes, aunque había rituales de bautismo como ceremonial, por ejemplo, cuando una mujer salía del periodo de menstruación, o cuando alguien se iba a comisionar para el Señor, pero era más como un símbolo. Realmente esta tradición del bautismo en el judaísmo se llama mitvah, que de hecho aparece hasta el día de hoy. Y era más común en la época para aquellos que no eran judíos, sino que eran gentiles. Y era parte de su proceso de añadirse a la fe y al pueblo de Dios. ¿Listo?
Entonces, era muy extraño que Juan empezara a hacer esto. Ellos podían asociar que el agua del bautismo era algo con limpieza, pero no era algo que se acostumbraba a hacer, y menos para judíos, porque eso era para los paganos. Eso no era para el pueblo de Dios, eso era para los gentiles, esos que ellos consideraban como perros, pero les daban la entrada si de pronto se arrepentían de corazón. Entonces ellos los bautizaban. Eso es lo que está haciendo Juan acá. Bautizando, ¿para qué? Para que ellos demuestren a través del bautismo el arrepentimiento y reciban el perdón de los pecados. Hay algo muy hermoso en el simbolismo del bautismo acá, porque no solamente era una expresión de algo, sino que se simbolizaba de una manera especial. Y nosotros culturalmente somos una cultura llena de simbolismos. Nosotros hacemos muchas cosas que de alguna manera no añaden algo más, pero son símbolos públicos que anuncian lo que ha pasado. Eso es el bautismo. Una claridad que quería hacerles especialmente en vista de que vamos a hacer bautismos dentro de 15 días, es que hay mucho temor a veces cuando uno habla del bautismo, porque se siente como que el bautismo es un paso muy adelante en nuestra fe, ¿cierto? Como algo que yo debo hacer cuando realmente yo ya estoy como más santo. Y lo que vemos desde el principio es que el bautismo era la señal de decir, ya no más. Yo me arrepiento, yo reconozco que soy un pecador y que necesito a Cristo para salvarme. No era cuando tú digas, no, ya estoy listo, ahora sí me voy a bautizar. No, era cuando tú entendías tu condición de pecado y tu necesidad de ser lavado y limpiado y tu necesidad de una nueva vida, que solamente iba a ser posible tu perdón por la sangre de Jesús y tu nueva vida por la victoria y el Espíritu de Cristo en nosotros que va a producir eso. No era un punto más adelante, era realmente el comienzo de tu vida cristiana. Por eso, publicidad política pagada. Yo quisiera que reconsideraran algunos el dar este importante paso en la fe. Porque no es cuando tú estés listo, es cuando tú te das cuenta de que necesitas el perdón de Dios. ¿Vale? Me pueden hablar por la interna. Ahora, Juan hace esta claridad, que en esta buena noticia, el rey que estamos esperando viene, la salvación de Dios viene, hay una implicación, y es arrepiéntete, prepárate y lávate. ¿No es eso como muy raro? Porque pónganse a pensar en lo que veníamos hablando, las circunstancias que nos trajeron a buscar de Dios. Nosotros venimos y oramos, Señor, hazme el milagrito, concédeme esta petición, permite que esto pase, abre puertas. Uno ora muchas cosas. Y que le digan que el Señor va a traer, que el Señor va a venir. Cierto que uno no piensa mucho en que el Señor venga, el que el Señor venga a relacionarse con nosotros y comencemos una nueva vida con Él. Uno muchas veces no piensa en la implicación que eso tiene para nosotros, porque uno está solamente pensando en el regalo. Y creo que eso es lo que aclara Juan en nuestra profesión de fe, que cuando tú buscas a Dios, eso tiene implicaciones. Y creo que a veces hemos cometido un error cuando decimos, abre tus brazos, que Él quiere darte, ¿cierto? Él quiere bendecirte, Él quiere amarte. Y es como que solamente abre los brazos. ¿Ustedes ven esa predicación en Juan el Bautista? No. Sí, es un rey que hay que recibir, pero que hay que prepararse para recibirlo. En el versículo 7 continúa diciendo, por eso Juan, ¿cierto? Por este ministerio que él tenía de preparar las multitudes para la llegada del rey, Juan les decía a las multitudes que acudían para él, para que él las bautizara. Oiga pues esto. Recuerden, aquí la gente está llegando para ser bautizada por Juan. Es decir, esta gente es gente que ya se dio cuenta que necesita el perdón de los pecados.
Esta gente ya se está acercando y decía, uy, no, no, sí, sí, ¿cómo así? Venga, yo me voy a bautizar. Cuando uno piensa en ese público, ¿cómo lo recibirías tú? Ay, qué bonito. Amén, gloria a Dios. Fíjense, vengan y bautícense. Camada de víboras. Juan no le enseñaba mercadeo, ¿no? Ah, no, los va a espantar a todos. Camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque recuerden que eran judíos, ¿no? Entonces había una herencia, una casta del pueblo de Dios. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ese Juan no se anda con rodeos, ¿no? Camada de víboras. Ustedes saben que en los evangelios ese título se le acuña específicamente a un grupo de personas. ¿A quiénes? A los fariseos. A los fariseos. Y no solamente Juan se los dice, en Mateo Jesús se los dice 2 veces. Camada de víboras. ¿Y por qué la víbora? Me puse a investigar qué era la cosa de las víboras. Y es que las víboras tienen esta capacidad de siempre estar huyéndole al calor o a un incendio. Entonces, como que se escurren. Ellos sabían que venía algo pesado sobre ellos y empezaron a huir de la ira de Dios. Porque Juan no simplemente los bautiza y celebra. Qué bonito. Estos religiosos también se están bautizando. Sino que Juan de entrada inmediatamente les hace una advertencia. Porque quizás si ellos llegan y solamente, listo, dígame qué hay que hacer. Sí, bautícese, pues yo me bautizo, venga, listo. Pero Juan está dejando muy claro que es que no se trata de rituales solamente. Que no se trata de expresiones verbales, de sentimientos del corazón, sino que el verdadero arrepentimiento no son sentimientos, no son expresiones, sino que son acciones y específicamente frutos. Juan pone el dedo en algo en particular que él nota que es muy peligroso. Ustedes saben que es muy difícil, es decir, si tú quieres pensar en alguien que se vuelva genuinamente a Dios, uno piensa que el hijo pródigo es más difícil de devolver. Pero les digo que en la parábola de los 2 hijos, el hijo mayor es el más complejo de volver a Dios. Es decir, el que se siente que está bien, el que siente que no ha hecho nada, que siempre ha hecho todo lo correcto, ese. Mis queridos, ese es el más difícil de volver el corazón al Padre, siempre. Y ellos son eso, hijos mayores, los que hacen todo lo correcto. Esta camada de víboras, Mateo nos la aclara muy, muy, muy bien cuando nos dice que son los fariseos y los saduceos los que se están acercando. A ellos es que les dice esa expresión y advierte, tengan cuidado. Tengan cuidado con las falsas seguridades. ¿Cuál era la falsa seguridad de ellos? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque nací en esta familia. Y Juan dice, mira, no se trata de en qué familia naciste, en qué lugar creciste, en qué iglesia te congregas, si tus papás o mamás son cristianos o no. Es decir, no se trata de eso. Tengan cuidado. Porque saben que en últimas, todas las escrituras nos dicen una y otra vez que una fe que no tiene obras es una fe muerta y que no sirve para nada. De hecho,
Más adelante, Pablo en Romanos capítulo 2 les va a decir a los mismos judíos que dicen, ustedes dicen que son del pueblo de Dios, ustedes le enseñan a la gente la palabra de Dios, pero ustedes pecan deliberadamente. Ustedes creen que se van a salvar del juicio de Dios porque simplemente son religiosos, porque simplemente asisten a determinada iglesia o porque leen mucho sus Biblias. No, Dios no hace distinción de personas, mis queridos. Dios juzga de acuerdo a los hechos, de acuerdo a nuestra vida es que somos juzgados. Y muchas veces dice Romanos 2, los que no tienen la ley, los que no conocen nada acerca de Dios, muchas veces ellos cumplen la ley más que ustedes, que supuestamente son el pueblo de Dios. Eso es lo que está denunciando Juan aquí. No se digan, no tengan esas falsas seguridades, porque en últimas son los frutos los que nos permiten conocer una verdadera fe. ¿Recuerdan a la mamá pidiéndole al hijo, mijo? Uy, mami, no, pero yo este año sí, yo se lo prometo. Vea. Sí, no son las expresiones, ni son los regalos, ni son los ritos, son los frutos. Son los frutos. Y es muy bello que Juan asocia esto que los frutos, ustedes saben que un fruto no se maquila, ¿cierto? No se confecciona y se pone. Un fruto nace, se desarrolla, crece dentro del árbol, a razón de la vida que hay en el árbol. Ahí es que da fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque si uno pensara como que, ay, bueno, entonces voy a empezar a hacer, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el checklist? Las cosas correctas. Nos equivocaríamos en la comprensión de lo que Juan está pidiendo. Es que el arrepentimiento sea tan genuino que empiece a producir una vida transformada. Y ahí es donde sigue nuestro texto en el versículo 10. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Esa pregunta es muy importante, porque miren que la gente está alrededor, y las multitudes en Lucas, después de que Juan exhorta a los fariseos, es que hace esa pregunta. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están ahí al lado del Jordán y están escuchando a Juan predicando, arrepiéntase de los pecados, no sé qué, y llega el grupo de pastores de la federación, ¿cierto? Llegan los 16 pastores de los rediles, todos llegan ahí al bordecito, ay, yo me quiero bautizar, no sé qué. Y Juan nos recibe, camada de víboras, ¿cierto? Camada de víboras, ¿cierto? Den frutos dignos de arrepentimiento. Y ustedes están ahí, viéndome a mí, escuchando esa reprensión de Juan. Hermanos, yo sé que ustedes no me conocen muy bien, por eso piensan que yo estoy en otro nivel de santidad. Yo soy un pecador que necesita igual la gracia del Señor cada día de su vida. Pero cierto que sería como impresionante que le dijeran a él. Sí, que le dijera a un grupo de pastores eso. Porque recuerden que ellos eran los líderes religiosos de la época. Entonces eso es donde nos deja al resto de los mortales. Por eso la pregunta tiene más sentido. Si el pastor le está diciendo eso, entonces yo, ¿qué debo hacer? Yo estoy fregado, básicamente, ¿cierto? Las multitudes se acercan y dicen, ¿qué pues haremos? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, la misma pregunta, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. ¿Queréis una cosa que uno ve aquí? Es que el Evangelio, cuando Dios nos llama, ha de producir en nosotros esa pregunta natural. ¿Qué debo hacer? Porque yo me reconozco pecador. Yo reconozco que mi vida necesita un cambio. ¿Ven que no es ven por tu milagro?
Y creo que tenemos que organizar dentro de nuestra predicación del Evangelio. Tener cuidado cuando solamente es como que, ay, sí, qué rico. Ay, sí, yo lo recibo. Yo lo reclamo. Yo lo proclamo. Porque una verdadera predicación del Evangelio sí nos debe poner en el punto en donde, ¿esto qué implica? Para mí, para mi vida, seguir a Dios. Porque no es que yo ore y haga determinadas cosas, es que implica un cambio ante la llegada de este rey a mi vida. Es muy curioso la lista como de estos frutos que Juan empieza a hacer. Vieron que hay tres como poblaciones, tres grupos de personas. Las multitudes, ¿cierto? Los recaudadores de impuestos, que básicamente eran los ladrones de la época, y los soldados, que eran romanos. Es decir, aquí se están acercando ya los que son como los irreligiosos. Ya se acercaron los religiosos, ahora se acerca la gente que está más distante de Dios. Y ellos preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es que ese llamado a los frutos del arrepentimiento se va a ver en mi vida? Ahora, si tú vieras, estamos en el Jordán otra vez, si tú vieras que se acerca un político que tiene varios casos de corrupción abiertos contra él, ¿cierto? Varios casos de corrupción abiertos contra él. Y se acerca y dice, ¿yo qué debo hacer? Yo creo que todo el mundo dice, pues, obvio, hermano, pues, a ver, arranque al menos por ahí. ¿Qué? Deje la corrupción. Y se acerca un policía, ustedes saben que eso es tristemente dentro de nuestro contexto, lo tenemos también, que porque no le alcanza la plata y ha visto una oportunidad en guardar determinadas cosas, en conceder ciertos favores, en tomar justicia por mano propia, y eso es conocido como suele ser conocido aquí en Medellín en algunos barrios. Uno dice, y se acerca ese policía y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué dirían los del barrio? Pues, obvio, eso es obvio. Es muy curioso, y lo veíamos con algunos hermanos esta semana estudiando este texto, que como que uno es muy ciego a su pecado, ¿no? Que uno necesita esa gracia del Señor para poderse dar cuenta. O el hombre que acapara y acapara y acapara y uno ve que vives para la plata. Y llega y dice, ¿cómo me arrepiento? Obvio, hermano. Como que hay pecados más protagónicos en la vida, que son obvios. Pero algo más que quisiera ver de este texto ahí, es que cuando uno piensa en los frutos dignos de arrepentimiento, sí o no, que uno hace más como la asociación, como con prácticas espirituales, como que ore más, ¿cierto? Vaya más a la iglesia, encomiéndele las cosas a Dios. Pero me parece muy interesante cómo Juan asocia un verdadero arrepentimiento con la importancia de ese gran mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con el otro? ¿Sí? Dice un comentarista, si alguien pregunta cuál es el aspecto externo de una vida transformada, la sencilla respuesta es que aquí implica tratar a las personas con generosidad, satisfacer sus necesidades, negarnos a abusar de la autoridad que podamos tener sobre los demás. En otras palabras, una vida transformada modifica nuestra forma de relacionarnos con los demás. Las personas no han de ser ignoradas, ni utilizadas, ni objetos de abuso. Dios honra a quien honra a los demás. Y esto es hermoso, porque entonces no nos lo pone simplemente en una espiritualización de las cosas, como lo que tú haces en privado en tu cuarto, lo que tú piensas en tu corazón, sino que lo pone en lo práctico de mañana, bueno, mañana festivo, de pasado mañana, martes, de cómo vas a tratar a tus trabajadores, de cómo te vas a relacionar con las personas que te pone el Señor alrededor, que tienen necesidad,
de cómo estás utilizando la autoridad que Dios te dio. En eso se nota el verdadero arrepentimiento. Y me encanta, porque ustedes saben que nosotros somos más místicos que un berraco. ¿Sí? Nos encantan todas las cosas espirituales. Pero recuerden que la verdadera fe se ve en frutos. Y qué belleza cuando yo escucho testimonios de trabajadores, amigos, vecinos, que me dicen, yo llegué por la forma en que esta persona vivía. Por el amor con el que me trató, por la justicia, por cómo oró por mí, por cómo me bendijo, cómo me ayudó. Esos son frutos de arrepentimiento. ¿No les parece muy bonito eso? Un verdadero arrepentimiento no es la espiritualización de cosas. O al menos no solamente eso. Porque buscar a Dios es vital para nuestra vida. Escucharlo en su palabra es vital para nuestra vida. Asistir a la iglesia es vital para nuestro crecimiento en la fe. Pero estas cosas son como el abonito que uno le echa para que salgan unos frutos hermosos que otros disfrutan para la gloria de Dios. Ahora, en el versículo 15, cambia la narrativa. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, este rey prometido, Juan les habló a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Es decir, Juan se pone como, ni siquiera puedo hacer la función de un siervo, de limpiar o desatar las sandalias de mi Señor. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo, dícese de bieldo. Bieldo es este trinchete grande, como me decía alguien esta semana, trinchete esos grandotes con los que se mueve la paja, El bieldo está en su mano. ¿En la mano de quién? De Jesús. Para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Si uno se pusiera a ver lo que Juan está haciendo aquí, él presenta a Jesús como más poderoso, que viene con un poder que Juan mismo no tiene, que es el poder del Espíritu Santo. Y fuego que refina, que cambia, que transforma, que nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Ahora, la figura que pone no es una figura tan bonita. Y para poder entender lo que está diciendo, tenemos que entender qué era ese tema del bieldo y el trigo y la paja. Cuando tú buscas en internet, te vas a dar cuenta que para separar el trigo, cuando se cosecha el trigo, se hace una gran montaña de trigo y se pone afuera en un lugar donde esté venteando mucho. Entonces lo que hace el granjero es que coge y avienta hacia arriba una palada de trigo y el viento se lleva la cascarilla y el trigo, ¡pum!, cae. Y ese proceso se hace una y otra vez. Es muy curioso porque la figura que Juan introduce acerca de Jesús es la figura de alguien que viene a juzgar, que separa. Eso que está junto, pero que no tiene peso, que cuando se lanza hacia arriba, el viento se lo lleva y lo que tiene peso cae. Eso es lo que se guarda, lo demás se quema. La figura está en todas partes en las Escrituras. Que Jesús viene a separar. Y que llega un momento en la vida en donde se separa. Y lo que tiene peso cae y se guarda. Lo que estaba ahí, pero no tenía peso, se separa y se quema. ¿A qué se está refiriendo Juan acá? A un juicio. A un juicio. Estaba junto, pero no eran de lo mismo. No eran de lo mismo. Eso es una advertencia tenaz. Y justamente en el marco de lo que les está diciendo, de que es los frutos lo que va a dar cuenta de la verdadera fe. En conclusión, Lucas termina diciendo, versículo 18, que también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Cuando yo leí esto, yo decía, uy, se equivocaron aquí.
con muchas más exhortaciones, Juan anunciaba las buenas noticias al pueblo. ¿A ustedes les parece que es una buena noticia? ¿Mm? Pues yo no sé ustedes, pero a mí no me pareció ninguna buena noticia. Cuando lo leí, yo decía, no, la buena noticia es más que Dios viene a salvarnos y que Dios viene a cambiarnos y que Él nos ama y que nos perdona. Eso sí es una buena noticia. Pero ¿cómo me vas a decir que viene a juzgar y a quemar a lo que no es? Y sigue exhortando así la buena noticia. Y ahí fue donde yo me di cuenta el grave error que tenía en mi cabeza. Que es que la buena noticia de que Dios envió a su Hijo para vivir la vida perfecta y para morir en nuestro lugar, para el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, a fin de que Él fuera quien nos escondiera y nos cubriera con su sangre y estuviéramos en paz con Dios. Esa buena noticia solo tiene sentido si tú entiendes la mala noticia, esa que nosotros olvidamos predicar. ¿Cierto que sí? Nosotros decimos mucho, oh, el Señor va a hacer esto, y el Señor hace esto, y el Señor te puede dar esto, y el Señor... Pero Juan dice, es que las dos cosas van juntas. La mala noticia es de hecho lo que resalta la belleza de la buena noticia. Y la hace una buena noticia. Pero si yo siento que estoy bien, dice, uy, me van a dar más cosas, yo, qué bueno. Pero si yo siento, como Juan está dejando esta multitud, que estoy fregado, que mi vida no da de alguna manera la medida y la talla para decir que yo merezco ese amor del Señor. Cuando yo soy consciente de mi maldad, de mi pecado, cuando yo me pregunto, Señor, ¿yo qué debo hacer? Yo estoy perdido, Señor. Y me dicen que viene un rey a salvarme, a pagar por mi deuda y a llamarme su hijo y darme su herencia. Digo, no, Señor, eso no es posible. Eso no es posible. Que es básicamente la respuesta del hijo pródigo de la parábola. Yo no merezco que se me llame tu hijo, ¿cierto? Trátame como a uno de tus jornaleros. Y el padre escandalosamente con ese amor le pone vestido, le pone sandalias, le pone anillo y le hace fiesta. Solamente quien se ha dado cuenta de dónde, su condición delante del Señor, le suena el evangelio como una buena noticia. Por eso él le sigue predicando de esa manera. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, es decir, se metió con la mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y ahí vemos un corazón endurecido, que cuando se le señaló el pecado, ¿qué hizo? Cerrar más su corazón. Porque queridos, yo no sé si ustedes saben, pero cuando el evangelio es predicado, produce esas dos reacciones. O te arrepientes o te endureces. Pero no hay un punto medio. Lucas termina, antes de empezar el ministerio de Jesús, narrándonos la llegada de Jesús. Entonces, hasta aquí, ¿qué imagen tenemos de Jesús? Seamos honestos, una imagen aterradora. Aterradora. Porque es un rey que viene en términos no de echando flores así, sino que literalmente, como dice Juan, viene en términos de ríndanse. Ríndanse. Porque recuerden que desde el principio nos rebelamos contra Él. Que por derecho somos suyos, nuestra vida le pertenece, nuestras posesiones le pertenecen, nuestros dones le pertenecen. Así que este rey viene no tirando florecitas, sino que viene demandando rendición de nuestra vida. Por eso Juan va adelante, para preparar un camino para el rey. Entonces, a esta altura, uno dice, uy, no. Yo imagino a la multitud ahí, ¿vos te imaginas cómo será?
uy, no, qué susto, ¿cierto? ¿Cómo será el rey? Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti me he complacido. No tenemos tiempo para hacer un barrido de los primeros días de Jesús, pero una de las cosas hermosas que uno ve es que este rey que viene a demandar rendición, arrepentimiento genuino, no palabrerías, arrepentimiento genuino que es corroborado por frutos. Ese que viene con el bieldo en su mano para separar lo que sí tiene peso y lo que simplemente es cascarilla. Lo primero que aparece haciendo es llegando con humildad a orillas del Jordán, donde están todos aquellos que están convencidos de su pecado. Y él mismo haciéndose uno más con ellos. El que es santo, santo, santo. Llega a identificarse de esa manera con los pecadores. Por eso es que Juan le dice: ¿cómo te voy a bautizar? Bautízame tú a mí. Y dice: no, porque hay que cumplir todo lo que es justo delante de Dios. Y a continuación, la siguiente intervención después de la tentación de Jesús es que él está en una sinagoga, en Lucas capítulo 4, y se levanta a leer una parte del libro de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y después les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Cuando uno ve la entrada de Jesús, después de este terror que nos sembró Juan, ¿cierto? Terror que nos sembró Juan. ¿No les parece que es hermoso la belleza de nuestro Salvador? Manso y humilde, aparece identificándose con los pecadores y contando que en su agenda Él viene a anunciar las buenas noticias del Señor a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los que están oprimidos, a contarles que el año del favor del Señor ha llegado. Y uno podría pensar como que, no, ¿sí ve? Es que ese Juan era muy legalista. Eso es lo que pasó. Porque vea que Jesús es pura gracia y amor. ¿O no? ¿No suena como dos predicaciones distintas? Dice el Evangelio de Marcos, después de la predicación de Juan el Bautista en el capítulo 1, dice el versículo 14, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas nuevas de Dios. Entonces uno va a decir: va a predicar distinto, va a predicar distinto. Si ve que es que Juan estaba muy legalista, es que él no había entendido la gracia. Predicaba a Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La misma predicación. En conclusión, mis hermanos, yo les decía que tenía 3 propósitos con esta prédica. Uno, que entendiéramos de manera correcta el llamado de Dios. Yo quiero que hoy tú te vayas con esta convicción de que Dios siempre te está llamando, siempre. Seas el que más conoce la ley de Dios, el que más practica los rituales, seas el recaudador de impuestos, el político corrupto, Dios siempre está llamando, tanto a hijos mayores como a hijos menores, hijos pródigos. Y que cuando Él llama, es la mejor noticia y al mismo tiempo la más aterradora.
Porque cuando Él te llama, te está diciendo, yo te quiero salvar. Yo quiero que tú experimentes vida y una vida nueva en mí. Yo quiero cambiar tu vida para que dé frutos y frutos en abundancia. Pero eso implica que tú te arrepientes, no de palabras, sino en acciones que se reflejan en frutos. El verdadero llamado de Dios siempre trae los dos elementos. Uno no puede acercarse solamente a recibir los favores de Dios sin recibir las advertencias de Dios. Ten cuidado con eso. Porque no quiero que al final de cuentas, cuando el Señor te llame a su presencia, te lleves esa gran sorpresa. Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre expulsamos demonios, apártense de mí, yo nunca los conocí. Mis hermanos, cuidado, mucho cuidado. Y créanme que con mucho amor les digo eso, mucho cuidado, especialmente en nuestra religiosidad cultural. Que no es cuestión de decir cosas bonitas y hacer rituales bonitos. Es cuestión de dar una vida que sea coherente con aquello que tú dices creer. Que en últimas, cuando Jesús venga, es el evangelio, Él va a aventar y lo que tiene peso se va a quedar en la casa. Lo que no, se quemará. Entiende eso. Las dos cosas van juntas. Segundo, en este sentido, creo que es muy importante que examinemos nuestra profesión de fe. ¿Y cómo? Por los frutos. Y no quiero dejar como con la sensación de, pero si yo soy un pecador, o con la sensación de que, yo casi lo logro ya, yo casi lo logro ya. Porque la palabra nos dice que no vamos a ser perfectos en esta vida, que nosotros estamos siendo cambiados por el Señor, pero el pecado aparecerá una y otra vez de diferentes maneras en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué caracteriza una profesión de fe verdadera? Que se arrepiente. Y se los recuerdo como se los he dicho muchas veces. La diferencia entre el remordimiento, que digo, qué embarrado, no, si yo otra vez, sí, pero sigo por ahí. ¿Cierto? Porque arrepentimiento literalmente es eso. Yo me doy cuenta, yo digo, no más, me devuelvo. Es una acción que yo hago. El arrepentimiento no es una palabra y una oración que yo digo, es una acción que yo hago. Y quizás hay vueltas que serán así. Y hay vueltas que tomarán más tiempo, pero que uno ve que va girando. Examina tu profesión de fe. No por en qué familia naciste, en dónde estás, en qué iglesia te congregas. Examínala por los frutos. Eso es muy importante. Y la tercera. Cuando hables de Jesús, asegúrate de estar invitando a cada persona a dar la respuesta correcta. Recuerda, claro, hay mucho que el Señor quiere darnos y hay que recibir. Pero junto con ese regalo, también hay unas demandas que dicen, ya no más. El reino de Dios se ha acercado. Tu pequeño reinado se acabó. Lo rendiste a Cristo. Ya no eres más un rebelde. Ya no eres más un subversivo. Ya eres un siervo de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ir mostrando cómo cada día es que evidencias más y más que tú mueres para seguirlo a Él, que tú mueres para vivir para Él. Asegúrate que cuando le hables las buenas noticias de Dios a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, también les ayudes a entender que estos regalos de la gracia, que Dios quiere cambiar la vida porque Él lo hace, también implica nuestra rendición a su señorío y a su reino. ¿Qué tal si oramos? Y oremos, quiero darles un minutico para pensar en estas tres poblaciones o en estos tres grupos que vimos.
¿Con quién de pronto sientes que te identificas más hoy? Tenemos los de la casa, los fariseos, los que más saben de Dios, los que hacen las cosas correctas, los que aparentemente su vida está totalmente rendida al Señor. Pero Juan les señala que tengan cuidado con esas falsas seguridades. Nuestra seguridad es Cristo, pero una y otra vez se nos dice, tú tienes a Cristo, pero examina que esa vida de Cristo sí esté saliendo. Al menos en pequeñas cosas, pequeñas cosas. Examinémonos. El segundo grupo son esos pecadores arrepentidos y quisiera como celebrar esos momentos en los que tú, y espero que hoy sea uno de ellos, te estés dando cuenta que buscar a Dios, seguir a Dios, hoy la palabra te ha recordado o te ha explicado con mucha claridad que eso implica que te rindes a Dios. Espero que si tú has venido por ahí dando vueltas, acercándote, escuchando, me parece bonito, no esperes más y arrepiéntete de tu pecado. Acompaña esa profesión de fe. No sigas en una rebeldía abierta con Dios. Y si tú eres como yo, quizás vas a necesitar mucha ayuda del Señor, porque hoy reconoces que eres un pecador y te preguntas, ¿qué debo hacer? Pero lo que sabes que debes hacer es muy costoso. Y nuestro Salvador es tan hermoso que Él quiere ayudarte. Jesús no está diciendo, bueno, hágale pues a ver si sí. Solo dice, ven a mí. Porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Yo vine por ti. Pero necesito ese primer momento en que tú dices, no más, me arrepiento, me rindo, ya no quiero más ser un rebelde delante de ti. Toma esa decisión hoy. Tómala hoy. Y vas a ver cómo esta gracia no solamente te cubre con su perdón, sino que empieza literalmente Jesús, como dice su ministerio, a traer luz a tus ojos, a romper las viejas esclavitudes, a traer vida y vida nueva y abundante. Pero debes tomar esa decisión. Prepárate para el Señor. Arrepiéntete. Y el último grupo, yo espero que tú no estés ahí. Yo no quiero que salgas como Herodes de este lugar. Porque no te gusta lo que se ha predicado. Porque no te gusta lo que implica eso en tu vida. Yo no quiero que te vayas hoy endurecido. Que mis queridos, una de las bellezas de Jesús es que viene para salvar. Pero es muy claro que también un día va a venir para juzgar. No hay un punto medio con Dios. ¿Estás con Él o no estás con Él? No te engañes pensando que hay como más o menos, más o menos. ¿Estás o no estás? ¿Te has rendido o sigues de rebelde? Toma esa decisión hoy. Señor, tu palabra dice que nosotros necesitamos ser convencidos de pecado. Así de testarudos somos.
que necesitamos una acción sobrenatural de tu Espíritu para que caigamos en cuenta. Te pido, hazla hoy, hazla, Señor, porque estamos hablando de algo de vida o muerte. Te pido, danos la gracia, Señor, de no solamente sentir vergüenza, culpa por nuestro pecado, sino darnos cuenta de la gravedad de esta rebeldía abierta contra este Señor, que no solamente viene a salvar nuestra vida, sino que quiere gobernarla completamente, porque ahí es el mejor lugar donde podemos estar, bajo el gobierno de Cristo. Y nos rendimos a ti. No queremos gobernar más, no queremos más. Nosotros somos demasiado torpes, Señor. Queremos acercarnos a tu gracia, que sí, aunque es una noticia aterradora, es la mejor noticia que nos llama de vuelta a la fuente de nuestra vida, al abrazo de nuestro Padre, pero también al gobierno de nuestro Señor, que va a traer vida, va a traer luz, va a traer libertad, va a traer gozo, va a traer paz, va a traer restauración, va a traer vida, va a traer frutos, va a traer tantas cosas. Nosotros queremos eso. Nos rendimos hoy. Confiamos que tu Espíritu, Señor, nos enseñará un día a la vez cómo se ve esto. Pero también que un día a la vez vamos a ver esa belleza de dejarte gobernar en casa, en el trabajo, en la empresa, en la universidad, dejarte gobernar para que naturalmente no sean solamente frutos de una buena persona, sino frutos que otros puedan cosechar y puedan dar gracias al Padre que está en los cielos y puedan venir a la salvación. Que esa sea también nuestra principal herramienta de evangelismo esta semana. Una vida que produce frutos de arrepentimiento para la gloria del Señor. Amén.